El título del sermón de esta mañana es Salir sin salir. Y estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo de manera milagrosa. Dios los salvó y como resultado de esa salvación de Dios, ellos tuvieron un momento de celebración allí a las orillas del Mar Rojo donde se compuso esa famosa canción que se le llama la canción de Moisés, donde todo el pueblo adoró a Dios, donde ellos dijeron Jehová es mi canto, ellos estaban agradecidos por lo que habían visto, pero ahora entonces comienza el peregrinaje. Y entonces vemos lo que dice Éxodo 15, 22 al 23, donde dice: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Habían visto la mano de Dios. Sin embargo, ahora caminaban 3 días y no encontraban agua en un desierto. Imagínense toda esta multitud con niños, con animales. Se les iba cortando la provisión de agua y esto nos dice que el hecho de que Dios se manifiesta en nuestra vida no quiere decir que no vamos a tener problemas. No quiere decir que nuestra vida va a ser un camino de rosas por el hecho de que Dios nos esté guiando. No, en nuestra vida vamos a tener pruebas. Y no solamente vamos a tener pruebas, va a llegar un momento donde vamos a hacernos ilusiones con respecto a algo y muchas veces nos vamos a llevar el chasco de encontrar aguas amargas. El hecho de que en tu vida estés frente a aguas amargas no quiere decir que Dios no te está guiando. Es más, puede ser que por el hecho de que te llegaste a aguas amargas, Dios, justamente esa sea la evidencia de que Dios te está guiando. No en todo lo que parece malo está la ausencia de Dios. Muchas veces en las cosas que nos parecen malas, Dios está presente. Pero es interesante que a Israel le faltaba agua, pero sin embargo Egipto había perecido por abundancia de agua. 3 días yo puedo andar sin agua, y eso dicen que es el límite en el cual se puede andar en el desierto, que un ser humano puede estar sin agua. Sin embargo, mucha agua de repente puede ser fatal. Y por eso muchas veces en las necesidades hay más seguridad que en la abundancia. A veces nosotros estamos luchando por tener abundancia y sin darnos cuenta que quizás la abundancia puede ser la causa de nuestra destrucción. Yo recuerdo una pareja que visitaba cuando estaba de pastor en Argentina. Ellos habían sido inmigrantes y cuando llegaron al país habían sido muy pobres. Y ahora en esa iglesia, que era una iglesia humilde, habían llegado a ser los más ricos de la iglesia. Sin embargo, ellos me contaban, cuando fui a visitarlos, me decían: pastor, realmente cuando éramos pobres era cuando más unidos estábamos. Y hoy que hemos sido muy bendecidos, que tenemos mucha abundancia. Hoy está usted acá porque tiene que ayudarlos con nuestros problemas que no podemos resolver. Y por eso tenemos que replantearnos qué es lo que buscamos en la vida. Tenemos que replantearnos nuestra reticencia a pasar por necesidades. Porque quizás no es tan malo estar en necesidades. Yo con esto no quiero fomentar una mente mediocre, pero muchas veces por conseguir abundancia estamos dispuestos a perder las cosas más importantes de la vida. Y eso lo vemos mucho en este país. Es una amenaza en la cual todos podemos caer de manera estrepitosa. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Llegaron al límite de lo que un ser humano puede estar sin agua.
Entonces dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y Él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Y acá yo destaqué lo que dice, la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. Acá vamos a ver una dinámica que vamos a ver durante todo el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Vamos a ver cómo ellos reaccionan ante los problemas. Cómo ellos reaccionan, en este caso, ante el agua amarga. Cómo reaccionan a los chascos. La gente se quejó y se puso en contra de Moisés. Aquí ven a la prueba de vivir por fe. Generalmente cuando vivimos por fe y no entendemos lo que nos sucede, que generalmente va a pasar así, cada vez que quieras vivir por fe no tienes que entender lo que te sucede, simplemente tienes que estar dispuesto a creer con quién vas. Y por eso si en este momento estás viviendo cosas difíciles, lo que Dios te pide es que creas que Él está contigo y que Él no te dejará. Pero cada situación difícil es una oportunidad para vivir por fe o vivir por vista. La gente que tiene una mente de esclavo no quiere vivir por fe, y eso fue lo que dijimos en los sermones pasados. La gente que quiere vivir por vista quiere simplemente saber lo que va a pasar, quiere entender todo, quiere tener horarios, quiere tener controlado su cronograma, quiere tener controlada su agenda, quiere saber todo lo que va a suceder. Y resulta que cuando estamos en la vida de Dios no es así. No va a ser así. La pregunta es cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias difíciles. ¿Qué es lo que haces cuando te encuentras con aguas amargas? Y vamos a ver las dos actitudes. La actitud de Israel y la actitud de Moisés. Dos actitudes totalmente diferentes. Y dos actitudes que marcan el crecimiento por un lado y el estancamiento por el otro. El crecimiento de Moisés por un lado y el estancamiento del pueblo por el otro. Y vamos a ver algunos episodios. Cómo reacciona el pueblo y cómo reacciona Moisés. Fíjense, la queja primero encontramos, ya lo vimos en el sermón pasado, la queja en el Mar Rojo. ¿Cuál era la situación? Los israelitas perseguidos por el ejército egipcio se quejan, y temen morir. Y entonces viene la queja. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has traído a morir en el desierto? Le dice la gente a Moisés. ¿Y cuál fue la acción de Moisés? Moisés clama a Dios y Dios le ordena que extienda su vara sobre el mar para abrir un camino. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Ante esta situación ya el pueblo quiere volver. El pueblo quiere volver a Egipto. Cada vez que la gente que no quiere vivir por fe, cada vez que se encuentra con un obstáculo, quiere volver para atrás y empieza a dudar si Dios va con él o con ella. No dudes. Pon tu vista en Dios, no pongas tu vista en las circunstancias. Estás pasando por problemas, no enfoques tu vista en el problema. Siempre que tú quitas tu vista de Dios, va a surgir la queja. La queja es el síntoma de la falta de fe. Y tú decides ante un problema si te quejas o clamas y adoras. Tú lo decides. Si te quejas, necesitarás otra prueba para crecer. Si clamas y adoras, habrás pasado al otro nivel. Encontramos una queja en el desierto de Sin. ¿Cuál era la situación? El pueblo se queja por hambre. Fíjense lo que dicen, se quejan. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde comíamos pan hasta saciarnos. Nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Cuál fue la acción de Moisés? Moisés clama a Dios y Dios envía maná del cielo. Queja. Las personas que se quejan son personas inmaduras. Las personas que se quejan, la queja también no solamente es un síntoma de falta de fe, sino que es un síntoma de una persona inmadura que no quiere asumir responsabilidad.
Y cuidado con la persona que tiene falta de fe, porque siempre la persona que tiene falta de fe se va a quejar al que tiene más cerca y le va a echar la culpa al que tiene más cerca. Y por eso, cónyuges, en el hogar, cuando hay quejas, aconséjense, clamen a Dios, adoren. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto, donde comíamos pan hasta saciarnos. Ellos preferían la esclavitud. Cuando venía el problema, preferían volver a la esclavitud antes que seguir viviendo por fe. Hay otra queja en Refidim. ¿Cuál era la situación? El pueblo no tiene agua para beber y arremete contra Moisés. ¿Cuál fue la queja? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed? Acción de Moisés. Moisés clama a Dios y Dios le ordena golpear la roca en Horeb de donde brota agua. Fíjense, ahora ya no era que ellos habían salido de Egipto, sino que Moisés los hizo salir de Egipto. Ellos estaban bien. ¿Has encontrado una persona quejona alguna vez? ¿Por qué se ríen? Espero que no sea alguien cerca, que esté sentado cerca de ustedes. Y las personas quejonas siempre le echan la culpa a otro. No asumen responsabilidad. Quieren desresponsabilizarse de una situación. No, la queja no ayuda en nada. Y vuelvo a repetir, la queja es un síntoma de falta de fe. O tú decides quejarte o decides clamar a Dios y adorar. Qué bendición si decides clamar a Dios y adorar. Y qué miseria si vives quejándote. Queja por falta de carne. ¿Cuál era la situación? Los israelitas se cansan del maná y exigen carne. ¿Cuál era la queja? Dice así, Números 11:5. Nos acordamos del pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos de Egipto. Eso está en Números 11:5. Y estos fueron los extranjeros los que se quejaron. ¿Por qué? Porque hubo egipcios que salieron por temor de Egipto. Ellos decidieron irse con Israel porque dijeron acá, si no, ahora hay un problema económico muy grande en Egipto con todo esto de las plagas, vamos a salir. Pero cuando estaban en el camino comenzaron a arrepentirse. Y ahora decimos, no, queremos volver a los pepinos de Egipto. ¿Cuál fue la acción de Moisés? Moisés se siente abrumado, clama a Dios, quien envía codornices. Siempre fíjense que hay un clamor a Dios. ¿Qué hace Dios? Soluciona el problema. Siempre que hay un clamor a Dios, un clamor que sale del corazón, Dios se manifiesta. Las quejas siguen creciendo, pasan los años y viene una queja por el liderazgo de Moisés. ¿Cuál era la situación? Coré y otros líderes cuestionan la autoridad de Moisés. Ahora ya, como no quieren vivir por fe, ahora se la tienen que agarrar con los líderes. Y fíjense cuál es la queja. Todo el pueblo, Coré le dice a Moisés, todo el pueblo es santo, ¿por qué ustedes se ponen por encima de la congregación del Señor? Ahora, la autoridad que Dios le había dado a Moisés, la autoridad incluso que Moisés había ganado naturalmente por su liderazgo natural y que Dios le había dado, ahora ellos la ponen en cuestionamiento y ahora dicen, nosotros seríamos mejores que tú y tú no eres más santo que nadie. ¿Por qué tú te haces el santo? ¿Por estar con Dios? Y es interesante porque estas personas también fingían una actitud muy de santidad también, de que ellos estaban con Dios. ¿Cuál fue la acción de Moisés? Moisés clama a Dios y defiende su llamado entregando a los que y Dios defiende su llamado entregando a los que se quejan en las manos del destructor. Más adelante posiblemente, no sé si vamos a analizar esos pasajes también. Después encontramos una queja a las orillas del Jordán. ¿Cuál era la situación? Tras el informe negativo de los espías, el pueblo se rebela y quiere regresar a Egipto. Y entonces hay una queja. Dice así en Números 14, 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¡Qué bárbaro!
Mira lo que lleva a la queja. Yo te hago una pregunta. En este momento, ¿tu vida se caracteriza por la queja o por la adoración? ¿Tu vida en este momento se caracteriza por la queja o la gratitud? ¿Tu experiencia eclesiástica aquí en la iglesia se caracteriza por la queja o por el servicio alegre que das? La queja no es evidencia de fe. Y si no es evidencia de fe, te estás alejando de Dios o me estoy alejando de Dios y eso es lo que caracteriza mi vida. ¿Cuál fue la acción de Moisés? Moisés se postra sobre su rostro e intercede por el pueblo. Y sabemos que en este caso, a pesar de que Dios quería que Israel entre a Canaán, Dios no puede hacer algo si el pueblo no quiere colaborar con Él y no quiere confiar en Él. Si el pueblo prefiere quejarse antes que adorar, antes que seguir a Dios, Él va a dejar que se cumpla en la vida del pueblo lo que el pueblo está eligiendo. No porque Dios lo quiera, sino porque el pueblo lo eligió. Encontramos también queja por falta de agua en Meriba. ¿Cuál era la situación? El pueblo vuelve a quejarse por falta de agua. ¿Y cuál fue la queja? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este desierto, donde no hay ni grano, ni higos, ni viñas, ni granado, ni agua? Números 25. La acción de Moisés, Moisés clama a Dios y Dios le ordena hablar a la roca para proveer agua. Otra de las cosas que tienen las personas que les falta la fe son personas que no aguantan los procesos. Las personas que se quejan son personas caprichosas, son personas a las cuales sus deseos, sus imposiciones son más fuertes que su razón. Y entonces ellos quieren todo ahora en el momento sin esperar ningún proceso. Y como Moisés les había dicho que los estaba llevando a una tierra donde fluye leche y miel, mientras andaban en el desierto dice, ¿dónde está esto? ¿Cómo? Nos has mentido. Nos sacaste de un lugar que estábamos mejor para llevarnos a un lugar que estamos peor. ¿Cuál fue la acción de Moisés? Moisés clama a Dios y Dios le ordena hablar a la roca para proveer agua. Queja por el maná. ¿Cuál es la situación? El pueblo se queja por la larga travesía y el alimento. ¿Cuál fue la queja? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de este miserable maná. Es interesante. Las personas que viven quejándose, las personas que viven con una mente de esclavo, las personas que no quieren vivir por fe, llega un momento que hasta las mayores bendiciones de Dios las ven como cosas miserables. Y yo te hago una pregunta. ¿Ha llegado ya tu mente a una situación de incredulidad que ahora hasta las bendiciones que Dios te ha dado, de ellas te quejas? ¿Cuándo vamos a entregarnos de una vez? Vamos a someternos, vamos a ser mansos como Cristo nos invita a ser. Pero no, continuamente queremos imponernos. Queremos imponer nuestros pareceres. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parecen. Cuando están las circunstancias de una manera que no las esperamos, queremos controlar las circunstancias. ¿Cuál fue la acción de Moisés? Después de esto, Moisés clama a Dios para que restablezca su protección. La queja no busca la solución de un problema, sino exaltarlo. Cada vez que tú te quejas, estás haciendo el problema más grande. Y parece que a pesar de que queremos solucionar un problema, la queja muestra que queremos seguir viviendo con ese problema. Hay algo en los problemas y la persona que se queja, algo adictivo. Y por eso tenemos que tener en claro que la queja no busca solucionar un problema, sino que lo exalta. Dios te invita y me invita a mí a ser personas que ante los problemas clamemos y adoremos. Cada vez que surge un problema en tu hogar, en vez de quejarte, clama a Dios. Cuando hay un problema en tu casa, en vez de quejarse todos, en vez de pelearse, busquen a Dios, busquemos a Dios. Hasta ahora
Hasta aquí hemos llegado y Él nos ha mantenido. Por lo tanto, si Él nos bendijo en el pasado, nos va a bendecir en el futuro. Pero no ganamos nada con quejarnos. Cuando estamos en la iglesia también, en nuestro proceso eclesiástico, en nuestro peregrinaje, no nos quejemos, traigamos soluciones. La queja no busca la solución de un problema, sino exaltarlo. Cuando el agua se te ponga amarga, clama a Dios y no te quejes. En esta semana posiblemente vas a tener situaciones en tu vida donde el agua se va a poner amarga. Y vas a tener una oportunidad de crecer o de que el agua siga amarga. O que se amargue más. Porque la queja la amargará más. Éxodo 15:25 dice, así que Moisés clamó al Señor por ayuda y Él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Es interesante que Dios no hace en este momento un milagro mágico. No es que, aparentemente, según lo que dicen los comentadores, no es que esa madera tenía algo mágico por el acto de tirar una madera en el agua se puso potable, sino que aparentemente la madera tenía ciertos elementos químicos que juntos con el agua, entonces hacían el agua potable. A veces los milagros de Dios tienen que ver con que descubramos aquello que Él ya proveyó naturalmente. No tiene que ver tanto con algo mágico que Dios va a hacer, sino que descubramos las soluciones que ya están allí para nosotros. Buckingham, que es un comentador, él dice lo siguiente. Los químicos, él hizo un análisis porque todavía saben, en la zona de Arabia, donde Israel estaba haciendo el peregrinaje, en la zona de Egipto, todavía existen oasis con aguas amargas. Y entonces, haciendo un análisis, él dice lo siguiente: los químicos en la savia de la rama rota atrajeron el contenido mineral hacia el fondo del oasis y dejaron solo agua buena en la superficie. Aunque las aguas ahora eran potables, aún contenían una cantidad significativa de magnesio y calcio. El efecto laxante de esto habría limpiado los sistemas digestivos de los hijos de Israel, purgándolos de enfermedades comunes en Egipto, como la disentería amebiana y la bilarcia, una enfermedad debilitante común entre los campesinos egipcios. Además, el calcio y el magnesio juntos forman la base de un medicamento llamado dolomita, utilizado por algunos atletas como potenciador del rendimiento en condiciones de clima cálido. En Mara, Dios proveyó la medicina adecuada tanto para limpiar sus sistemas como para prepararlos para una larga y calurosa marcha hacia el Sinaí. En otras palabras, aquello que parecía una maldición era una bendición. Ellos necesitaban pasar por Mara para poder tener salud. Necesitaban pasar por las aguas amargas para poder desechar ciertas cosas que tenían en su cuerpo que les iban a traer enfermedad. Y por eso no siempre las crisis son malas, no siempre los problemas son malos, no siempre las pruebas por las que somos llamados a pasar son debilitantes. Si analizamos bien, muchas veces aquellas circunstancias que nos inquietan son bendiciones disfrazadas de problemas. Y muchas veces aquellas circunstancias que deseamos pueden ser problemas disfrazados de bendiciones. ¿Qué es lo que te causa una obsesión en tu vida que no te deja tranquilo o tranquila? Quizás esa obsesión que tienes es simplemente un deseo de algo que a ti te parece una bendición, pero que terminará siendo un problema. Y por eso no huyas de los problemas que tienes ahora, soñando con cosas que todavía no tienes, sino que aprende a sacar provecho de las aguas amargas que tienes en este momento.
Cuando estamos con Dios, todo es una bendición. Cuando estamos con Dios, todo lo que nos sucede es porque Él nos permitió y en su propósito es para nuestro bien. Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ellas. Ustedes siempre me han escuchado decir que no creo que Dios mata ni destruye. Yo creo que el pecado es el que mata y destruye, que mata y destruye. Sin embargo, sí yo creo que Dios disciplina. Sí yo creo que Dios muchas veces nos pone en pruebas. Esas pruebas son necesarias para fortalecernos. Esas pruebas son necesarias para que adquiramos sabiduría. Y por eso acá claramente el libro de Hebreos nos dice, estas pruebas como resultado traen justicia y paz a nuestra vida y es necesario que las pasemos. Ahora, Dios había sacado físicamente a Israel de Egipto, pero ahora se proponía sacar a Egipto del corazón de Israel. O sea, con esto estaba tratando de sacar las enfermedades de Egipto que ellos traían dentro de su cuerpo. Y esto es muy importante, es algo muy claro en la Biblia, porque nosotros podemos salir de Egipto, pero sin embargo nunca haber salido de allí. Es más, se cree que más o menos de Egipto salieron 1 millón de personas. Y les hago una pregunta, ¿cuántas personas entraron a Canaán de ese 1 millón de personas? Solamente arriba de 18 años que salieron, 2 personas entraron a Canaán. O sea que no es suficiente salir de Egipto. No quiere decir que las otras personas se perdieron, pero para poder llegar a los objetivos de Dios, tienes que estar dispuesto a ejercer fe y tienes que dejar que Dios quite a Egipto del corazón. Todo este pueblo que salió físicamente de Egipto nunca sacó o nunca dejó que Dios saque a Egipto de su corazón. Podemos salir sin salir. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de personas que salieron sin salir. ¿Se acuerdan la esposa de Lot? Quizás el que más rápido se nos viene a la mente. Salió físicamente de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de su corazón. Y eso le pasó a Israel. Salió de Egipto, pero no salió. Siempre volvía a él. Y fíjense, Esteban, después hablando frente al Sanedrín, cuando estaba por ser juzgado, él le dijo eso a los judíos. Y no fue un sermón muy bien aceptado, el de Esteban. Fíjense cómo lo describe Esteban, y Esteban cita a Amós, al profeta Amós del Antiguo Testamento. Dice, por esto Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo, pues así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloc y con las estrellas del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos se hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. En otras palabras, aquí el profeta Esteban, citando al profeta Amós, le estaba diciendo al pueblo de Israel que ellos nunca habían salido de Egipto y que a pesar de que tenían el santuario, ellos nunca habían adorado a Dios. Habían adorado a Moloc, que es el peor dios que tenían los cananeos. Era el peor dios que tenían los paganos, que ellos criticaban a los paganos por tener ese dios. Moloc era el dios en el cual quemaban sus bebés vivos. Y ellos pensaban que porque habían salido físicamente, habían salido espiritualmente de Egipto. Y quiero decirte que no todo el que sale físicamente de un lugar sale espiritualmente de allí. Y entonces Esteban se equivoca y hace una aplicación. Y eso que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, ahora Esteban se lo aplica a los dirigentes judíos de su época, a los líderes del Sanedrín. Grave error de parte de Esteban, diría un observador superficial. Y Esteban le dice a estos líderes, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos
y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Esta gente que decía que estaba adorando a Dios, esta gente, estos líderes de la iglesia que tenían el templo, que tenían la ley, que tenían la reforma pro salud, que tenían el santuario, que tenían todos los oráculos dados por Dios, ahora Esteban le dice, ustedes son paganos por dentro. Por más que por fuera dicen ser el pueblo de Dios, todavía son paganos. Necesitan arrepentimiento, necesitan un cambio de mente, necesitan ver a Dios de otra manera. A estos líderes, el mensaje de Esteban les afectó tanto que rechinaban los dientes, dice el libro de los Hechos, y terminaron apedreándolo. Entre ellos estaba el que llegaría a ser el apóstol Pablo. Jeremías, hablando de Israel en Jeremías 7, 24 al 16, dice, pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, les he enviado día tras día y sin descanso a mis siervos los profetas. Con todo, no me obedecieron ni prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Salieron sin salir. En Apocalipsis habla de que el pueblo de Dios está en Babilonia. Y dice que los 144,000 van a predicar, salí de Babilonia, pueblo mío. Y es interesante porque hay muchas personas que pretendemos haber salido de Babilonia y seguimos pensando como babilónicos. Pensamos que salir de Babilonia es cambiar de día de reposo. Y porque cambiamos de día de reposo, antes guardábamos un día y ahora guardamos otro, salimos de Babilonia. No, eso no es salir de Babilonia. Salir de Babilonia no es cambiar una creencia. Salir de Babilonia significa un cambio de mente, significa un cambio de actitud, significa ver las cosas de una manera diferente. Hay muchas personas que reclaman y que, quiero decirles, todos salimos de la iglesia de la Edad Media. Todos los cristianos venimos de herencia de la Edad Media. Y hay personas que dicen, yo salí de la iglesia de la Edad Media porque ahora guardo un día diferente, porque ahora como una comida diferente. Y quizás guardes un día diferente y quizás comas una comida diferente, pero todavía sigues pensando como un babilónico. Porque cuando Dios te llama a poner a Dios en primer lugar, te gusta poner a la iglesia en primer lugar. Un grave problema que tiene el cristianismo, que ya lo vengo predicando hace mucho y alguien puede decir, ¿por qué siempre, Joel, seguís repitiendo lo mismo? Porque realmente tenemos que reconocer que estamos en un problema. Las denominaciones hemos puesto nuestra corriente religiosa por sobre Dios. Y somos más fieles a una corriente religiosa que a Dios que nos llamó para una misión específica. Y es por eso que en el Apocalipsis dice que el pueblo de Dios está en Babilonia. Todo el pueblo de Dios está en Babilonia. Tenemos que salir de Babilonia y tenemos que peregrinar hacia Canaán. Pero podemos salir de Babilonia sin salir. Cuando una iglesia perdió su mensaje, necesita predicar en contra de los herejes, porque si no, no tendría nada de qué hablar. Eso era lo que hacía la iglesia medieval. Cuando perdió su mensaje, a lo único que se dedicaba era a cazar herejes. Y por eso, cuando ya no hay mensaje, cuando ya no hay evangelio, entonces tengo que dedicarme a cazar a herejes. Y esto está siendo muy de moda ahora, especialmente con las redes sociales. Ahora, si ustedes quieren primero ganar plata y tener mucho éxito, abran un canal de video YouTube y pónganse a criticar a un predicador.
Está súper de moda eso. Y entonces con letras grandes, la herejía que predica el pastor Pepe Juárez. Y quizás si hablan de Jesús, ese video tiene 300 views, pero cuando dice la herejía que predica el pastor Pepe Juárez, que dice que en el cielo no va a haber pescado. Y entonces ahí tiene 40.000 views y todos comentando, sí, la iglesia, la herejía está entrando y todo eso. Y así se gana plata. Y al final, las personas que no tienen mensaje necesitan de aquellos que son herejes. Porque si no tuvieran herejes no tendrían de qué hablar, no ganarían dinero. Entonces están buscando la herejía para poder, como estamos todos tenemos todos la enfermedad que nos gusta el chismerío, hemos hecho una farándula, uno de esos programas de, ahora lo hacemos dentro de la iglesia, lo que dijo Jesús Adrián Romero. Y entonces a todos criticando, sí, ahora Jesús Adrián Romero, todo eso. Y perdonen que nombre un nombre específico. Lo que dijo tal predicador. Y ahí todos tirando lanzas y tirando vituperios y todos sus exabruptos contra esas personas. Y resulta que nos dedicamos a criticar a otros, pero no decimos nada. No, cuando tú tienes la verdad, predica la verdad. Y si no tienes verdad para predicar, entonces búscala, porque la hallarás. Eso dice la Biblia. Éxodo 15, 25, 26 sigue diciendo, entonces Moisés pidió ayuda al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor le dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto delante de sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Y me voy a detener algunas cosas acá que son interesantes. La primera cosa es que Dios, ¿cómo se define Dios a sí mismo? ¿Cómo qué? Yo soy tu Dios, tu sanador. Sin embargo, si ustedes leen la frase anterior, parece que Dios no es sanador, sino que es enfermador. ¿Cómo se diría? ¿Está bien decir Dios es enfermador? Fíjense, la sabe dice, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. O sea que también te puedo enfermar. O sea que Dios solamente no es sanador, sino que Él también enferma. Y acá vemos lo que nosotros llamamos antropomorfismo bíblico. Los profetas le dan a Dios una forma de hombre, pero realmente las letras de la Biblia no indican lo que realmente es. Sí podemos saber que Dios es sanador. ¿Y por qué podemos saber que Dios es sanador? ¿Por qué podemos saberlo? Muy bien, porque Jesús sanaba. Ahí está la clave para interpretar la Biblia. Eso lo hablábamos hoy en la escuela sabática. Allí está la cosa para determinar qué es lo correcto, cómo tenemos que interpretar la Biblia, dónde están las limitaciones de los profetas, de lo que escribían los profetas y dónde no están esas limitaciones. En la última frase está lo que realmente confirma lo que Jesús mostró. Sin embargo, la otra frase, hay algún tipo de verdad, pero está limitada por lo que el profeta entendía de Dios en esa época. Y el profeta entendía que Dios mandaba también las enfermedades. No, y Dios no mandaba las enfermedades. Pero en la Biblia muchas veces aparece, a Dios se le atribuye aquello que hace Satanás. Muchas veces a Dios se le atribuye aquellas cosas que son las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y por eso Dios lo que le está diciendo, en la anteúltima frase, le está diciendo, quiero decirte que si tú sigues mis consejos, no te van a ocurrir las enfermedades que ocurrían en Egipto. No te van a ocurrir. Si sigues mis consejos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los consejos de Dios? Y quiero decirte algo, los consejos de Dios son consejos lógicos. Los consejos de Dios son consejos de vida. Los consejos de Dios no son órdenes que Él tiró para probarnos a ver si tenemos fe. Nosotros muchas veces pensamos, por la letra de la Biblia, cuando leemos la letra de la Biblia, que Dios nos pone a prueba para saber lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces lo da a entender la letra de la Biblia. Sin embargo, te hago una pregunta ahora, ustedes que conocen ya bastante la Biblia, cuando Dios prueba, ¿para qué nos prueba?
Les hago otra pregunta. ¿Quién es el que no sabe lo que hay en nuestro corazón? ¿Quién? Somos nosotros mismos los que no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces Dios nos pone en ciertas pruebas para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Los que no sabemos quiénes somos nosotros porque tenemos un problema de identidad. Y entonces las pruebas de la vida nos ayudan a saber qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que tenemos que entregar en sus manos para poder seguir creciendo. Cuando Dios nos da un consejo y Él dice, si tú sigues mis consejos, no vas a tener las enfermedades que había en Egipto, que yo envié a Egipto, dice ahí. Es como el niño, es como la madre que le dice al niño, si tú sigues mi consejo, no te vas a caer, no te subas arriba de la mesa. El niño dice, yo me quiero subir arriba de la mesa. Bueno, pero no te subas arriba de la mesa. Y ustedes saben el chiste ese, que el niño le dice a la mamá, mamá, ¿me puedo subir a la mesa? No, hijo, te vas a caer. Mamá, ¿me puedo subir a la hija? No, hijo, te vas a caer. Mamá, ¿me puedo subir a la mesa? No, hijo, te vas a caer. Mamá, ¿me puedo subir a la mesa? Bueno, hijo, subite a la mesa. Ah, ¿vos querés que me caiga? Así hacemos nosotros también. O sea, Dios nos dice, no te subas a la mesa, pero si querés, subite. Pero si tú sigues mi consejo, no te vas a caer. Ahora, si yo quiero subirme, me subo. Y me caigo, no es que Dios me empujó para que me caiga porque me subí, porque lo desobedecí, sino que simplemente Él deja las consecuencias de las decisiones que tomo. Dios es un Dios lógico. Lo único que Él quiere es que vivamos mejor en esta vida. No le interesa otra cosa. Alguien puede decir, no, Él quiere que nos salvemos. Es que Él ya nos salvó. Estamos salvos en Cristo. El problema es que podemos estar salvos en Cristo y estar viviendo a los tumbos en esta vida porque no creemos en los consejos de Dios. Él es el creador, Él sabe lo que nos conviene, pero nosotros somos tercos y queremos hacer nuestro propio camino. Y por eso Él dice, sigue mis consejos, sigue mis mandamientos y como resultado no te van a venir las enfermedades que tuvieron los egipcios. No es algo mágico que porque yo obedezco, que Dios me dice, pega un salto y entonces porque pego un salto no voy a tener cáncer. No, los consejos que me da Dios es, seguí estos consejos de salud y no vas a tener cáncer, las enfermedades que tenían los egipcios. No es que por no saltar, o sea, no sé si estoy haciendo un buen ejemplo, pero no es porque, a ver, ¿cómo lo puedo ejemplificar? Perdonen mis limitaciones. Pero los consejos de salud tienen una repercusión en la salud, no tienen una repercusión en otra cosa. Y lo que Dios quiere para nosotros es vida plena y vida en abundancia. Y por eso Dios, si vemos en el peregrinaje de Israel, dejó 8 remedios para que ellos no se enfermen. 8 remedios naturales que ustedes los conocen, los vamos a repasar. Son alimentación adecuada. Dios les dio una alimentación que era equilibrada, que no necesitaban más ni menos, era algo sencillo. Segundo, ejercicio. Todos estos remedios naturales los podemos seguir nosotros y si nosotros los seguimos no vamos a tener, o sea, vamos a prevenirnos de las enfermedades que tuvieron los egipcios. Agua, les daba agua, les proveía agua de la roca, les proveía agua pura. Luz solar, tenían luz solar a cantidades en el desierto. Aire puro, tenían aire puro. Descanso adecuado. Dios les dio un día de reposo para que puedan descansar. O sea, no solamente tenía un impacto espiritual, el día de reposo tenía un impacto físico. Era un consejo de Dios para vivir mejor. Temperancia. ¿Qué es la temperancia? Es no excederme con lo bueno y abstenerme de lo malo. Confianza en Dios, lo vemos en todo el peregrinaje hacia Canaán. Y por eso, si ellos seguían los consejos de Dios, si seguían esos consejos, iba a pasar eso. Y ellos comunitariamente siguieron los consejos de Dios y está comprobado que las medidas profilácticas que tenían Israel eran súper avanzadas para la época. Y por eso no hubo enfermos. ¿Cuáles eran las enfermedades que padecían los antiguos egipcios? Perdonen, estoy hoy con muchas cosas en la cabeza y entonces se me traba la lengua.
Hay una nueva ciencia que surgió no hace mucho que se llama la paleopatología. ¿Qué estudia la paleopatología? Estudia las momias y hace biopsias de qué murieron las momias. Y resulta que llegaron a la conclusión de que las momias morían de las mismas enfermedades que nosotros tenemos, pero especialmente las principales enfermedades, o una de las principales enfermedades que tenían las momias, no las momias, sino los que habían muerto y que fueron momificados, eran enfermedades cardiovasculares. Y fíjense lo que dice la National Geographic. Dice, las investigaciones han concluido que la aterosclerosis, y alguien puede decir, no, es arteriosclerosis. No, no es arteriosclerosis. Quiero decirle que yo también pensaba que esto estaba equivocado. La arteriosclerosis es la enfermedad en general. Después, la arteriosclerosis es una subenfermedad de la arteriosclerosis que tiene que ver con los ateromas que se juntan en las arterias, que son placas de grasas que obstruyen las arterias, las ateromas. Y de ahí viene el nombre arteriosclerosis. La arteriosclerosis afectó más a las élites que a las clases populares en el Antiguo Egipto. De hecho, estas personas llevaban una dieta más rica en grasas y carnes rojas que el resto de la población. Y eso les acabó pasando factura. Un estudio llevado a cabo en el 2009 en una veintena de momias conservadas en el Museo Egipcio del Cairo arrojó resultados sorprendentes, ya que 9 de los cuerpos presentaban calcificaciones claramente observables en sus arterias, que tenían que ver ¿con qué? Con la dieta. Es más, hicieron un estudio sobre la momia Hatshepsut, que de acuerdo a lo que algunos creen, Hatshepsut fue la madre adoptiva de Moisés, y resulta que por el estudio que le hicieron a la momia murió obesa Hatshepsut. Y muchos encontraron que muchos faraones eran obesos y que se enfermaban, por supuesto, de estas enfermedades por el hecho de que cambiaba la dieta. Al ser personas que tenían acceso a comidas que antes no tenían, comidas más complicadas, eso producía enfermedades. Y eso tenemos que entender. ¿Cuántos de nosotros éramos sanos en los países donde vivíamos y vinimos acá a la abundancia, a donde tenemos auto, donde podemos movernos para todos lados con máquinas, donde podemos tener una vida sedentaria porque tenemos una vida cómoda, y acá nos enfermamos de enfermedades que no teníamos en nuestros países? Los cubanos especialmente, miren esto. Tan flaquitos, llegan de Cuba flaquitos y después acá ya tienen que estar cuidándose. Perdonen que nombré una cultura específica, pero como soy amigo de Jesús, me atrevo a meterme en esa cultura. De Jesús de acá de la tierra, ¿no? Pero la comodidad y el acceso a las comodidades nos trae enfermedad también. Y tenemos que ser sabios y temperantes. La Universidad de Loma Linda hizo un estudio sobre alimentación hace mucho. Estudiaron 77.000 casos y quiero decirles que uno de esos casos fui yo. O sea que el resultado, y como resultado dio lo siguiente, el doctor Fraser, esto es todo el fin de un artículo que él escribió, dice, si le interesa vivir más tiempo o alcanzar su máximo potencial, sería prudente evitar una dieta llena de alimentos ultraprocesados y sustituirlos por otros menos procesados y sin procesar, afirma Fraser. Al mismo tiempo, evite comer mucha carne roja. Es tan sencillo como eso. Ahora, podemos confundirnos acá, y esto es lo que muchas veces nosotros nos confundimos, porque pensamos que ser más sano es no comer carne. No, ser más sano es comer mejor. No se trata de comer alguna cosa o dejar de comer otra, se trata de qué puedo hacer para tener más salud. Pero a veces nosotros hemos hecho que decir, el que no come carne es más sano que el que come carne. Y el que no come carne se come las carnes vegetarianas que son peores que la carne normal. Es mejor comer la carne normal que las carnes embutidas vegetarianas que están llenas de proteína concentrada y que pueden ser más cancerígenas que la carne normal. Pero somos más espirituales por ser vegetarianos. No, estamos equivocados. Hemos hecho eso como criterios de salvación. No es así. No es comer una cosa u otra, es estar más sanos. Hay veces que en ciertas situaciones y ciertas personas necesitan comer carne roja, otras personas no lo necesitan, y cada uno puede saber qué necesita para tener más salud. Para eso Dios nos dejó sabiduría. Pero no tenemos que ponernos en jueces de nuestro hermano para determinar qué es lo que tiene que hacer cada uno.
porque el Evangelio no es comida ni bebida. Pero hemos hecho de ciertos aspectos de consejos que Dios nos dio, que se aplican quizás a contextos específicos, hemos hecho eso nuestra manera de identificarnos. ¿Por qué? Porque cuando no está Cristo nos identificamos por cosas que no son Cristo. Dios está más interesado en que estemos sanos que en el hecho de dejar de comer esto o aquello. Hace poco estuve dando una charla en una conferencia para pastores y el presidente de la conferencia me decía que en su conferencia había unas personas estaban hablando de que había que ser vegetarianos porque si no, el que no era vegetariano no iba al cielo. Y entonces él le dijo a esta persona, pero Jesús comió pescado. Y en la Biblia dice que Jesús después de resucitar, con cuerpo glorificado, pidió un pescado, los discípulos le dieron pescado para que coma. Y entonces cuando él le presentó el argumento y le leyó el versículo a esta persona, le dijo, lo que pasa es que Jesús no tenía tanta luz como nosotros. Imagínense a dónde ha llegado nuestra mente. Y quiero decirles lo que decía Elena de White, le hicieron una entrevista y ella tenía la siguiente versión, la siguiente visión. Todos los adventistas somos vegetarianos. Unos se abstienen totalmente de comer carne y otros la comen de vez en cuando. ¿Qué está diciendo ella? Que un vegetariano puede ser alguien que coma carne de vez en cuando. Y no era así como que el que come carne no se pierde o no. Hay ciertas citas sacadas de contexto que no sabemos bien, o sea, no nos han explicado bien de dónde se sacaron esas citas en el sentido de en qué contexto se escribieron. Y entonces la usamos ahora para querer imponer una situación de criterio de espiritualidad a la gente. No es así. Lo que Dios nos pide es que estemos sanos. Y que busquemos, por el amor que Él nos da, sabiendo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, lo mejor para nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, puede haber una persona que sea como yo, no soy recontra vegetariano, pero yo ahora como pescado, después de ese estudio como pescado, pero que soy vegetariano, pero no estoy haciendo ejercicio. Entonces, es mucho más sana una persona que hace ejercicio y que come carne roja que una persona que no come carne roja y no hace ejercicio. Ah, pero yo soy vegetariano, quiere decir que soy mejor que otro. No, está mal. Y por eso tenemos que empezar a reevaluar el Evangelio nuevamente. ¿Por qué muchas veces llegamos a los extremos en la religión? Y esto se tiene que ver con algo que es con las etiquetas que nos identificamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no queremos vivir por fe y queremos ser esclavos y queremos esclavizar a otros, nos empezamos a identificar con etiquetas. Y voy a darles un ejemplo. ¿Quién es más consagrado? ¿Este joven que está tocando violín o este? ¿Quién es más consagrado? Díganme en el acto qué es lo que se le viene a la cabeza. ¿Quién es más consagrado de estos dos? Por supuesto, el que toca violín. Por supuesto. No hay ninguna duda. Sigamos con el análisis. ¿Quién es más consagrado? ¿Esta persona que dice amén o esta persona que aplaude? Digan amén. Bueno, acá hay la mitad de consagrados y la mitad de no consagrados. Pero fíjense, hemos llegado a pensar de que cuando digo amén soy más consagrado y que el que aplaude es un mundano. ¿De dónde sacamos eso? Díganme de dónde lo sacamos. Si la motivación del amén puede ser la misma motivación que la del aplauso. No tiene que ver con lo que hago, tiene que ver por qué lo hago. Y si yo me siento orgulloso de decir amén, estoy en un gran problema. Como si me siento orgulloso de decir yo aplaudo porque tengo una mente amplia, no me importa. No pasa por aplaudir o no aplaudir, pasa por qué lo hago. ¿Quién es más consagrado? Este dúo que canta con vibrato y con piano y que canta... O este joven que compone sus propias canciones y que canta con guitarra. En el acto, díganme qué se les viene a la cabeza ante la pregunta. Por supuesto,
Los que están con el piano y que están cantando canciones ya compuestas, que están en un himnario. ¿Quién es más consagrado? Este es 100% vegan. ¿Y cuál es el otro? Los engañé en esto. O el vegetariano. Y no, llegamos a un nivel que ahora, antes era el vegetariano por el carnívoro. Ahora es el vegan, es más consagrado que el vegetariano. Y ahora salió una nueva. El nutrigenética, el que come nutrigenéticamente que el que es vegan. O sea, le vamos agregando un nivel, una etiqueta más para ver quién compite, quién es más espiritual que el otro. Porque estamos en una competencia a ver quién es el más santo. ¿Quién es más consagrado? ¿La persona que hace homeschooling o la persona que manda a sus hijos a una escuela pública? En el acto, homeschooling. ¿Quién es más consagrado? ¿El que predica la obediencia a la ley o el que predica el amor de Cristo? El que predica obediencia a la ley. Son todas vanidades. ¿Por qué? Y esto quiero decirte algo. Todo esto, nada es malo en sí mismo. Ninguna, ni de un lado ni del otro. Pero todo es malo en sí mismo si no está lleno del Espíritu. Porque no pasa por lo que hago, pasa por con quién soy y quién está dentro mío. Y entonces nosotros tenemos que saber que de todo esto está muy bien, ojalá podamos hacer todos homeschooling, ojalá pudiéramos ser todos vegan, pero eso no nos etiqueta, no es que los otros no son mejor, que son peores. Es el gran problema que tiene este sector, el sector que está de este lado, el sector que toca violín, que dice amén, que canta en dúo, que es vegan, que hace homeschooling y que predica la obediencia. El sector que tiene ese es que puede ser que se extremice tanto que pierda el contacto con la realidad del mundo, que al final a quien tenemos que hacer misión son aquellos que hacen todo aquello que nosotros no hacemos. Y eso es lo que pasa con este sector, es que muchas veces termina en el otro extremo. ¿Y cuál es el problema de este sector? El problema de este sector es que si no tiene el Espíritu, entonces se va y se mezcla de tal manera con que no hace misión tampoco. No, nos necesitamos todos tenemos que crecer, todos, pero la única etiqueta que sirve en el mundo cristiano es si reflejo a Cristo o no reflejo a Cristo. Y no es simplemente hablar de Cristo, es ser leal a Cristo. Esa es la etiqueta. Y que como hemos perdido esa etiqueta y nos hemos empezado a identificar por lo que como, por lo que no como, por la iglesia que voy o la iglesia que no voy, por el día que guardo, por el día que no guardo, hemos perdido a Cristo del centro. Y ya no tiene sentido lo que hacemos, que también puede ser muy bueno porque es vacío, es sin Cristo. Éxodo 15:27 dice, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Quiero simplemente terminar diciéndote lo siguiente. Hoy puede ser que estés pasando por aguas amargas, pero recuerda que Dios para las aguas amargas tiene un bálsamo. Deja la queja de lado. Porque si tu vida se caracteriza por las quejas, posiblemente todavía no saliste espiritualmente de un lugar que piensas que saliste físicamente. No te quedes allí empantanado. Comienza a adorar a Dios. Tú necesitas ser una persona adoradora a Dios, que vive adorando a Dios, que ocasionalmente se queja. Pero no una persona que vive quejándose ocasionalmente y que ocasionalmente adora a Dios. Tenemos que ser personas de fe, personas mansas, personas sometidas al Señor. Sabiendo también, hoy estoy tratando de conectar los dos temas que tiene este pasaje en la Biblia, sabiendo que Dios también cuando nos dio consejos nos los dio para nuestro bien. Yo también a esto no pude desarrollar mucho el tema, pero mis compañeros, el equipo pastoral, están tomando decisiones con respecto a la salud.
Y yo me estoy dando cuenta que yo soy el que estoy más retrasado, y no es que quiero competir con ellos, pero ellos me están dando ejemplo y quiero empezar a hacer también, tomar decisiones para cuidar mi salud. No para salvarme, porque ya estoy salvo en Cristo, sino para poder servirlo mejor. Porque al final todo lo que repercute en nuestra vida, que nos perjudica en nuestra vida, al final perjudica nuestra misión también. Dios es nuestro sanador. Dios es aquel que por medio de la cruz endulzó el oasis amargo de nuestra vida. Y a veces, aunque permite que pasemos o que tomemos aguas amargas, al tomar esas aguas amargas nos está purificando para poder disfrutar del oasis de 70 palmeras en el cual podemos descansar. Pero recuerda algo, los oasis son para descansar, los oasis de agua dulce son para descansar, pero cuando te encuentras con un oasis de agua amarga, eso es para desarrollar fe. Por eso, si quieres desarrollar fe, no te quejes, adora. Que Dios te bendiga.